Con el video de hoy voy a comenzar a hacer una serie de recomendaciones de libros que he leído, que me han encantado, que me han conmovido, que me han acompañado y que me han quizás enseñado mucho. Hoy voy a comenzar con la novela que más me gusta. Una novela que leí hace 2 años que me impactó al momento de leerla. Literalmente me impactó. Es una novela que me llegó de recomendación de una persona adulta, una persona anciana, que había leído muchos libros y me dijo: no dejes de leer este libro de Leonardo Padura, que te va a hacer pensar y a reflexionar muchas cosas. Bueno, la pude conseguir. Es un libro bastante conocido en el ambiente literario y se llama, estoy hablando de El hombre que amaba a los perros, del escritor cubano Leonardo Padura. Es una novela, como pueden ver, relativamente grande. Están quienes se asustan con los libros largos. A mí la verdad me encantan. Soy de las personas que se meten en las historias largas, que van señalando capítulo a capítulo y van recordando cómo viene la historia. Y yo creo que un libro de este tamaño te genera tal imaginación de toda la trama en la conciencia y en el inconsciente, que es muy difícil salir del libro rápido. Actúa muy diferente con otro tipo de literatura. En este caso es una novela histórica. El libro trata sobre 3 historias en simultáneo. Por un lado está la historia de Iván, que es un escritor cubano que tiene una vida difícil, que está luchando con hacer lo que quiere hacer, que es escribir, y la verdad que no le está yendo muy bien. Está ambientado en la Cuba de los años 60 y 70. Iván sigue, hasta que en un momento de su vida tiene un encuentro en una playa con un hombre que está paseando perros, que le cuenta una historia bastante detallada sobre el asesino de Trotsky. Y ese es el puntapié inicial, o el puntapié para la conexión de las 3 historias. Que por otro lado tenemos a Trotsky, justamente, todo su desarraigo, toda la historia de la lucha por escaparse para las amenazas de Stalin. Trotsky va siendo desarraigado a Francia, a Noruega, a México, entre otras ciudades, y va sufriendo lo peor que puede sufrir una persona. Lo van a poder descubrir en el libro, no quiero dar tantos detalles para que realmente lo puedan leer, pero es realmente increíble cómo Leonardo Padura detalla lo que le va pasando a Trotsky. Es una persona que no tiene tanta historia en Occidente redactada después de lo que fue la crisis utópica de la utopía del comunismo. Entonces, en segundo lugar tenemos la vida de Trotsky, que va contando el libro cómo Trotsky se va escapando y se va huyendo de las amenazas de Stalin para precisamente matarlo, y va perdiendo a su familia. Trotsky le van matando a los hijos, le van quemando sus escritos de toda su vida, lo van desarraigando, lo van desarmando, pero él sigue tratando de sobrevivir. Y en tercer lugar tenemos la historia que es, para mí, la historia que va no sé qué palabra usar, pero es realmente poderoso como el escritor Leonardo Padura redacta la identidad de Ramón Mercader, que es el asesino de Trotsky. Y spoiler alert, quien quiere decir, la verdad que es una novela histórica y ya el hecho está consumado y sabido que Trotsky fue asesinado por Ramón Mercader, así que no estoy adelantando nada. Pero el punto acá es cómo llega a ese momento, cómo confluye la historia para que Ramón Mercader llegue a ese punto del asesinato de Trotsky. Y en este caso, esta persona, este español comunista, llamado en inicio Ramón Mercader, va metiéndose tanto en la promulgación del comunismo y en el fanatismo de su madre. Hay un vínculo ahí con su madre bastante tóxico, y llega al punto de perder su identidad, de meterse en un partido político ruso, en este caso con personas del partido que lo van desarmando, literalmente le van transformando el nombre, le van cambiando la forma de pensar, lo van desarraigando de su
es tremendo lo que hace la inteligencia rusa en ese caso, lo va desarmando hasta que le va mutando la forma de pensar, hasta que lo convierte en varias personalidades y lo van diferentes y lo van preparando para el asesinato final. Y en este punto, la verdad que hay mucho para hablar, hay mucho para detenerse, bueno, por eso el libro también es tan extenso, medianamente extenso podría decir, que es como Ramón Mercader, este hombre español, se va dejando consumir, por así decirlo, por la inteligencia rusa. Y en este punto quiero llegar. El libro muestra detalles de la inteligencia comunista de ese momento, rusa, comandada por Stalin, de cómo llegaban con sus métodos psicológicos y físicos me acuerdo de escenas del libro que me hacen volver, que con esos métodos van logrando sus objetivos, controlando a su población, controlando sus objetivos, controlando cómo llegar a lograr mantenerse en el poder. Es realmente impresionante. Así que la trama del libro se centra en esas tres áreas. En Iván, el escritor, que tiene el encuentro en la playa con ese hombre que pasea perros en Cuba. Por otro lado, Trotsky, y una historia real de cómo Trotsky va escapándose para tratar de sobrevivir y le van pasando cosas bastante difíciles. Y en tercer lugar, Ramón Mercader, el asesino. Cómo llega preparado psicológicamente o no al momento del asesinato de Trotsky. En este punto, hablando de la historia, yo creo que hay una historia muy poco contada en Occidente, por lo menos en esta parte del mundo, que es en Argentina, ¿no? En nuestro país, en el país en que estoy filmando este video, que es esta historia, el asesinato de Trotsky, que fue, la verdad, muy poco conocido durante el siglo XX y durante el siglo XXI. Fue escondido, fue manipulado obviamente por la inteligencia rusa, y podría decirse que los detalles se empezaron a conocer luego de este libro. Este libro salió en el año 2009. Luego de leerlo yo empecé a pensar en la historia, en cómo nos manipulan con la historia y cómo nos cuentan ciertas partes de la historia y cómo los relatos construyen ideas. En este caso, el libro te hace sentir y te hace pensar de cómo no nos hablan de esto en la educación que uno adquiere, ¿no? En la educación secundaria o en la educación terciaria o universitaria. En muy pocas universidades, diría casi en ninguna, se trata el tema específico de Stalin, ¿no? La figura de Stalin. Tenemos muy el común denominador social de la imagen de Hitler como el ser nefasto de la historia de la humanidad, que lo fue, pero nos olvidamos de Stalin, nos olvidamos de una persona que realmente fue... es muy difícil comparar seres demoníacos, pero Stalin está en ese pedestal, junto de la mano con Hitler, de la mano. Solo hay que conocerlo un poquito más. Pasa que fue un ganador, y el ganador contó la historia, y ese es el punto. Stalin llegó a contar la historia, llegó a redactar, a difundir su relato, con todas las artimañas del momento, de mediados del siglo XX. Y junto a los gulags, junto a los campos de trabajo que hubieron en Rusia, que tan poco también difundidos fueron, más conocemos en esta parte a los campos de concentración alemanes, ¿no? Tan poderosamente difundidos en nuestra conciencia de lo que fueron, pero muy poco se habla de los rusos, que fueron realmente... ¿Qué pasa? El libro te mete justamente en eso, en la historia, en qué pasa con esta historia, dónde está esta historia, en un libro. Y yo por lo menos llegué a conocerla y a ampliarme con referencia a la historia, a cómo nos cuentan, qué nos cuentan y cómo nos lo cuentan. Creo, en este caso, una opinión personal, que este libro o esta historia o este tipo de contar, esta forma de contar la historia debería estar en cualquier educación superior, sin duda. Yo creo que El hombre que amaba a los perros debería ser un libro a tratar en universidades, en sociología, en historia, en, por qué no, psicología, en escritura, ni hablar. El libro es una obra maestra literaria, sin dudas, por la forma que está contado, por la estética,
por la forma de contar los personajes de forma histórica, real, y a la vez de darle el color al personaje, de imaginar cómo cada personaje en ese momento fue comportándose. Leonardo Padura logra con El hombre que amaba a los perros una obra maestra, sin duda. Creo que el libro tiene que ser leído, creo que el libro tiene que ser difundido. Es una novela trascendental, donde las primeras 50 páginas empiezan contando la historia de Iván, la historia del escritor, de cómo se va adaptando a esa Cuba de esos años de la mitad del siglo XX, un poco más de la mitad, y ahí la historia se va formando. Las 50 páginas hay que pasarlas, hay que entenderlas, hay que digerirlas para después meterse en la historia y no parar. Es tal la redacción que tiene el libro, tal como va llevando las tres historias en simultáneo y en paralelo al momento del asesinato, al momento en México donde confluyen Trotsky y Ramón Mercader con otras identidades, cómo llegan a ese momento. Uno ya va generándose toda la historia, ¿no?, internamente. Que tengo una anécdota personal con el libro que me pasó. A mí me gusta mucho leer en colectivos, me encanta viajar y leer. Y venía leyendo justo esa escena, el momento donde Ramón Mercader va a matar a Trotsky, está ahí en ese momento, y fue tal la carga histórica del peso de la novela en mí, y el momento graficado de cómo lo mata, que es bastante, demasiado violento, que sentía, estaba en el colectivo leyéndolo parado, con el libro así, y sentía que me bajaba la presión. Fue tal la carga del punto de ese momento, que fui a ese momento, me sentía que estaba viviendo esa historia, que me empecé a desmayar. Tuve que tocar rápido el timbre del colectivo, que pare en la primera parada, bajar y comprarme un Gatorade y unas papas fritas, comer algo salado para que me suba la presión y dejar de leer la escena. Tuve que continuarla al día siguiente. Nunca me pasó nada igual con ningún libro. Suena extremo, lo sé, pero me pasó. El libro tiene detalles de color, de historias, del vínculo de Trotsky con Frida Kahlo y su pareja, el muralista Diego, que son realmente muy llamativos. Trotsky tuvo un amorío con Frida Kahlo, está muy bien graficado en el libro, muy llamativo. Para los que no lo conocíamos, yo la verdad no lo sabía. Y le llegó a hospedarse León Trotsky en la casa azul de Frida Kahlo, lo hospedaron un tiempo, hasta que, bueno, tuvo que ir. Pero hay varias historias de color, de México, de la graficación de Cuba en esos años, cerrada al mundo, que hacen más detalles a la historia, le dan aún más color, uno quiere ver qué pasa. Y creo, en mi caso particular, creo que el punto más llamativo fue ver qué pasaba con el escritor, qué pasaba con Iván, después de conocer la historia que le cuenta el hombre que paseaba por los perros en la playa, con los perros en la playa, y ver qué pasa con él. También es un punto muy importante. Y el detalle, el del título del libro, El hombre que amaba a los perros. Hay varias anécdotas que cuenta el libro sobre Trotsky y el amor hacia los perros, hacia los galgos rusos que tuvo en varias ciudades. Hay una anécdota muy llamativa que Trotsky cuenta, que dice que los galgos que se fue llevando de Rusia a París, de París a Noruega, de Noruega a México y por varias ciudades más, le iban entendiendo los diferentes idiomas que las personas que trabajaban en la casa de él les iban hablando a su mascota. Los perros es increíble, pero le entendían en el final de la vida de Trotsky en México, ya con los galgos, le entendían en francés, en noruego, en ruso y en español. Y el detalle del título hace una conexión, que no es solo Trotsky quien amaba a los perros, también hay una persona más. En el final del libro, el autor dice lo siguiente, en una nota muy agradecida: esta novela quizás comenzó a escribirse en el mes de octubre de 1989, mientras, sin que mucha gente aún lo sospechara, el muro de Berlín se inclinaba peligrosamente hasta que comenzó a precipitarse y se deshizo, apenas unas semanas después. Entonces yo acababa de cumplir los 34 años y decía que sería mi primer viaje a México. Como estaba convencido de que Coyoacán era un lugar muy distante del centro, conseguí que Ramón Arencibia, un amigo cubano-mexicano, dueño del automóvil más feo del DF, me llevara a visitar la casa donde vivió y murió León Trotsky. 1989.
la idea del autor del libro. El libro se edita y se publica en 2009, 20 años después. ¡Wow! Entre el propósito de escribir esta novela y el ejercicio mismo de la escritura me dieron años de pensar, leer, investigar, discutir y sobre todo penetrar con asombro y horror al menos en una parte de la verdad de una historia ejemplar del siglo XX y de las biografías de esos personajes turbios pero reales que aparecen en el libro. En ese dilatado proceso me resultó imprescindible la cooperación, el conocimiento, las experiencias y las investigaciones previas de muchas personas que en algunos casos incluso compartieron conmigo sus vivencias y hasta sus incertidumbres sobre una historia las más de las veces sepultada o pervertida por los líderes que durante 70 años fueron los dueños del poder y por supuesto de la historia. El hombre que amaba a los perros, mi novela predilecta. La novela.